Es tan importante este asunto de los jueces que en las escrituras precisamente hay un libro llamado el libro de los jueces. Y dentro del libro de los jueces, básicamente nosotros encontramos pues una cantidad de información sumamente valiosa. Quiero dar lectura, esto es a manera de repaso porque esta parte la alcanzamos a desarrollar la semana pasada. Pero en Jueces capítulo 2, versos 16 al 19, la escritura dice, y Jehová levantó jueces que los librasen de mano de los que les despojaban, pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron, se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo a los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así. Y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de la mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez. Porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles e inclinándose delante de ellos. Y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. Nombrar jueces capacitados es definitivamente una de las comisiones que Dios también establece para la iglesia del Señor, para nosotros. Ustedes y yo, por ejemplo, necesitamos entrenar a nuestros hijos, entrenar a nuestra familia para que nuestra familia sobreviva sin nosotros en medio de un mundo que va a contracorriente. Hay una ley de la República de Colombia que se llama inconvertibles. Por supuesto, es una ley que desde el momento en que la izquierda está en el poder, está gobernando, se creó esa ley, inconvertibles, y está buscando dañar y deteriorar de una manera impresionante a nuestros niños, a la familia, toda institucionalidad, tirarla por el suelo. Ya los padres no van a poderle decir a sus hijos, hijos, ustedes no pueden elegir el tipo de sexo o el género que quieran tener porque o si no van a ir a parar a la cárcel, una cantidad de cosas absurdas. Pues parte de lo que tú y yo tenemos que hacer es preparar, es entrenar a nuestra familia para que ellos estén capacitados sin que nosotros estemos para vivir en un mundo como este. Muy bien, los jueces en el ejercicio, bueno, hablemos un poquitico ya de la misión o de la función que un juez tiene. Los jueces en el ejercicio de la función judicial no solo resuelven un conflicto en particular, sino que al hacerlo realizan otra serie de funciones que van desde la aplicación, interpretación y creación del derecho hasta la generación, la paz social y la seguridad jurídica, entre otras cuestiones. Por esto no pueden haber personas no calificadas en un estatus de juez. Y por eso en medio del pueblo de Dios no se levantaron jueces a cualquiera, sino a personas que fueran realmente calificadas para hacer. Muy bien, vimos un ejemplo en la vida del rey Salomón. Ustedes recuerdan, dos mujeres rameras vienen delante del rey, un hijo estaba muerto, el otro estaba vivo y las dos decían, este es mi hijo, el vivo es mi hijo, ta, ta, ta. Y pasamos a al siguiente slide y vamos a mirar el juicio de Salomón. Dice, el rey entonces dijo, esto es el repaso de la semana pasada. El juez entonces dijo, esta dice, mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto y la otra dice, no, mas el tuyo es el muerto y el mío es el que vive. Y dijo el rey, traedme una espada. Y trajeron al rey una espada. Enseguida el rey dijo, partid al niño al medio vivo y dad la mitad a la una y la otra mitad a la otra. Entonces la mujer de quien era el hijo vivo habló al rey porque sus entrañas se le conmovieron por su hijo. Y dijo, ah, señor mío, dad a esta el niño vivo y no lo matéis. Mas la otra dijo, ni a mí ni a ti, partidlo.
Entonces el rey respondió y dijo, dada aquella el hijo vivo y no lo matéis, ella es su madre. Atención al último verso, verso 28. Y todo Israel oyó qué? Oyó aquel comentario y todo Israel oyó aquellas palabras y todo Israel oyó aquel relato, aquella fábula, aquella parábola. No, señor. Todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey y temieron al rey. ¿Por qué? Porque vieron que había en él sabiduría de Dios para charlar. No, había en él sabiduría de Dios para juzgar. Juez. ¿Quién era Salomón? El rey. Parte de las atribuciones del rey es juzgar y además juzgar con justo juicio. Así que habíamos visto eso, vimos esta diapositiva y finalizamos hace 8 días en este texto, Mateo 19:28. Jesús les dijo, de cierto os digo que vosotros que me habéis seguido en la regeneración, hablándole a sus 12 discípulos, cuando se siente el Hijo del Hombre en el trono de su gloria, vosotros también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. La razón por la cual cuando tú lees Apocalipsis y encuentras 24 tronos y en los 24 tronos 24 ancianos, uno dice, bueno, pero un momento, ¿por qué 24 tronos si las tribus de Israel son 12? Pues una de los tronos es para cada uno de los patriarcas de las tribus. Dan, Aser, Neftalí, Zabulón, eh, um, eh, bueno, cada uno de las 12 tribus, me bloqueé por un momento. Pero además, aquí Jesús prometió 12 tronos adicionales para sus 12 discípulos. ¿Por qué cuando murió Judas? ¿Por qué cuando Judas traiciona al Señor y va y se ahorca? Hubo necesidad de reemplazar el lugar que Judas dejó vacante, porque eran 12 tribus. Y porque estos 12 apóstoles se iban a sentar en 12 tronos para juzgar a las 12, para juzgar. Y note que dice juzgar a las 12 tribus de Israel. No dice para halagar, aclamar, hablar, no, 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 para juzgar a las 12 tribus de Israel. Ok, muy bien. Entramos en materia con el tema entonces de hoy. ¿Qué dijo Jesús tocante al juicio? Porque yo les dije a ustedes que hoy íbamos a ver otra faceta relacionada con lo que un juez hace, determina, pero además les dije que íbamos a hablar acerca de otros aspectos tocantes al juicio. Atención a eso. Entonces, ¿qué dijo Jesús tocante al juicio? Alguien que por favor nos lea Mateo 12:36-37. Está en pantalla. ¿Quién nos ayuda, por favor? Uno solo. ¿Quién nos Mas yo ayuda? os digo que toda palabra ociosa que habla los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serán justificados y por sus palabras serán condenados. Perfecto. Gracias, Condenados. Andresito. Yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Tocante al juicio, Jesús habló acerca de un día en particular en el cual habrá un juicio, en el cual van a ser traídas, de hecho, hasta las intenciones de nuestro corazón, toda palabra ociosa que los hombres hayan hablado. Ay, finalmente se acordó de los pobres. Tantas bobadas, palabras tan desempoderadas que en ocasiones decimos cualquier palabra ociosa. Ay, siento que tengo algo acá que será una enfermedad de que no seamos tan
ligeros en nuestra forma de hablar. De toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Es decir, también está marcado un día en la historia de la humanidad en donde ese día es día de juicio. Cuando ustedes miran Apocalipsis se dan cuenta que en Apocalipsis hay un juicio de las naciones. Yo siempre me he imaginado cómo va a ser ese momento tan complicado. ¿Por qué digo complicado? Por lo siguiente, ¿qué será cuando Dios llame a Colombia a juicio? Y va a llamar uno a uno a nuestros gobernantes. ¿Qué hace un gobernante al momento de la posesión? Hace un juramento. Y la persona que hace normalmente es el presidente de Cámara o de Senado, que es el que le hace la toma de juramento al presidente. Le dice, jura guardar la constitución y las leyes de Colombia y dar su mejor esfuerzo y no sé qué. Sí, lo juro. Si no lo hace de esa manera, si lo hace de esa manera, que Dios y la patria lo premie. Dios y la patria, noten ustedes eso, sino que él y ella os lo demande. Uf, eso es una cosa supremamente seria. Cuando Dios llame a Colombia a juicio y vengan todos los colombianos a los que se les ha hecho injusticia, huérfanos, viudas, niños, ancianos, mujeres que se les cometió un feminicidio. Bueno, tantas hombres, de hecho, también, que han sufrido atrocidades, injusticia. Hay un día determinado para el juicio de las naciones. Hay un día tocante al juicio. Y Dios nos llama a que nosotros seamos también jueces, de alguna manera. No a que tú juzgues a tu hermano, no a que tú te levantes como juez de tus padres, no a que tú te levantes en una situación lejana a ti que no tiene nada que ver contigo para que tú seas el mediador de todo este tipo de cosas. Ya les voy a responder de qué manera es que tú y yo juzgamos según la palabra de Dios. Una medida justa, alguien que lea Mateo 7, 1, 2, por favor, está en el monitor. ¿Quién nos ayuda? No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida que medéis os serás medido. Gracias, Andresito. No juzguéis para que no seáis juzgados. Está diciendo que no nos entrometamos, que no nos autopromocionemos como jueces en lo que Dios no nos ha llamado a que nosotros seamos jueces. Hay una sola salvedad en la palabra de Dios, y ese es mi último punto en esta enseñanza, en la cual tú y yo hacemos juicio. Una sola. De todo lo demás, el Señor dice, no te metas. Recuerden que Jesús dijo, ¿y tú por qué miras la paja, una pestaña en el ojo de tu hermano? ¿Y para qué le dices a tu hermano, déjame, yo te quito esa pestaña del ojo dentro del ojo? Se le cayó una pestaña y se le metió dentro del ojo y le está ocasionando irritación. Y tú diciéndole, déjame sacarte la pestaña del ojo y tienes una tremenda viga en tu propio ojo. Dice, hipócrita, quita de ti la viga primero y entonces verás bien y podrás sacar la paja del ojo de tu hermano. Ustedes han visto que el símbolo, la tipificación de la justicia es una mujer con los ojos vendados
y una pesa al lado de ella, ¿sí o no? Cuando yo vi por primera vez esa cuestión, me pregunté, ¿a quién se le pudo ocurrir una ilustración semejante? Lo que están diciendo, básicamente a gritos, es que la justicia es ciega. Y no, ¿saben que no? No ese es el simbolismo de esa representación. Lo que esa representación nos está diciendo a todos es que la verdadera justicia primero mira hacia adentro. ¿Te vas a poner en el lugar de juez para juzgar a tu hermano? Mira primero hacia adentro. ¡Wow! ¿Cómo cambia la cosa? Ahora, ¿qué dice el Señor? Estas son palabras de Jesús. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. El rasero que tú tomes, la medida que utilices para con tu hermano es la medida que Dios va a usar también contigo. Romanos 2:1, lo leo yo, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú, que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. No hay una cosa más evidente cuando una persona, por ejemplo, pierde su trabajo por una mentira. Los mentirosos, cuando se enteran de eso, a fulanito de tal lo acaban de despedir por mentiroso. Normalmente, la persona que también es mentirosa se irrita mucho. Ah, pero este sí es bien bruto. Pero ¿por qué no se le ocurrió esto o lo otro? O no sé qué. ¿Por qué no pataleó más? ¿Por qué no me llamó? ¿Por qué? Y ahora el que juzga a los demás y hace lo mismo, cree en lo profundo de su corazón que realmente va a escapar del justo juicio de Dios. Acá dice que somos inexcusables. No hay excusa alguna. Quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Ustedes han visto cuando alguien señala a otro, usted tal cosa. Cuando la persona está juzgando a otro, hay un dedo acusador en contra de ella, pero hay tres dedos que te están mirando a ti y además hay un dedo mirando a Dios. Y en esa condición nos encontramos absolutamente todos. Así que noten aquí, por pluma del apóstol Pablo, no hay nadie que escape al justo juicio de Dios. Por eso el Señor dice, no juzguen para que no sean juzgados. Eso dice Mateo 7:1. Además, Proverbios 21:2 dice, todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Entonces, gente que diga, yo soy justo, yo soy bueno, yo soy tal y pascual, muchos hombres, dice la escritura, proclaman cada uno su propio bien, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? El que alábete el extraño y no los labios tuyos. Ese es el orden correcto. Si nos reunimos todos nosotros y empezamos a hablar, y hay uno de nosotros que todo el tiempo habla, uy, yo soy una nota porque le di alimento a los hambrientos y me quité mi saco y cubrí a un loquito que no tenía ropa y el hombre ahora está calientico y todo el tiempo echándose flores y echándose flores, nos va a alejar, nos va a alejar de él. Vamos a empezar a sentir como, no sé, un humor raro que está saliendo ahí. Eso no es fragante perfume que sube a la gloria de Dios. No, 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 no. Ese es
un humo raro que está saliendo ahí y vamos a terminar alejados de la persona, porque a ninguno de nosotros nos gusta una condición semejante. Romanos 14:13, ¿quién nos ayuda, por favor? Mike, Jairito, ¿quién nos ayuda? Muchachos, Que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino que más bien decidí no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. gracias, Jairito. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, ya no más, sino más bien decidir no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Ya no más juicio. Todos nosotros, antes de conocer a Cristo, juzgábamos todo. Juzgábamos y juzgábamos y juzgábamos y con un juicio severo. Y en el juicio severo que nosotros hacíamos, estábamos dándonos condenación a nosotros mismos, porque probablemente nosotros hacíamos lo mismo que estábamos juzgando en otra persona y nos producía escozor. Pero acá Pablo está diciendo, más bien decidan no poner tropiezo ni ocasión de caer al hermano. No pongan ocasión, tropiezo ni ocasión de caer. Mateo 7:3 dice, ¿y por qué miras la paja? Ya lo habíamos hablado, que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo. Lucas 6:37, no juzguéis y no seréis juzgados. Esa es la ley que aplica para todos. El que juzga será juzgado. Además, será juzgado con la misma medida con la que realizó su juicio, su juicio, ese juicio que hizo. Acá dice el Señor, no juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. En el Padre nuestro Jesús dice, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Porque si no perdonáis las ofensas a los que os ofenden, dice, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. La medida es, si perdonas, serás perdonado. Si no juzgas, no serás juzgado. Si no condenas, no serás condenado. Esa es la norma que Dios estableció absolutamente para todos nosotros. Me encanta Romanos 14:4. Una pregunta tremenda. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Entonces me encanta realmente que esta palabra nos haya sido dada directamente por el Señor. En Isaías 54:17, esta es una palabra que todos nosotros estoy seguro conocemos. Ninguna arma forjada contra ti prosperará y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. ¿Mm? Condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Qué herencia maravillosa. Aquel que sirve a Dios tiene en Dios esta promesa. Esta es herencia de los siervos del Señor. Ningún arma forjada contra ti prosperará. Condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Qué promesa maravillosa. Yo puedo vivir confiado. Ningún arma hecha por hombres va a prosperar en contra de mí. Ninguna. Y además, cualquier lengua que se levante en contra de mí, dice, yo la condenaré. Es decir, condenarla no significa te vas al infierno. No, no, no. Condenarla significa que yo presentaré también mis descargas y esa persona quedará en vergüenza.
A Jesús le trajeron cantidades de personas que daban testimonios contrarios el uno del otro. La escritura dice, tanto que los unos a los otros se contradecían en lo que decían. Son torpes y van a tropezar. Pasó con Jesús, pasará también con nosotros. Santiago 4:12. Uno solo es el dador de la ley que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? ¿Tú quién eres para que juzgues a otro? Apocalipsis me encanta. 20:12-13. Vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron, dice, juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó sus muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Yo me pregunto si será realmente importante este tema del juicio. Es supremamente importante. Hay un día del juicio. Dios dice, no juzgues para que no seas juzgado. No condenes para que no seas condenado. Perdona para que seas perdonado. ¿Tú quién eres para que alterques y y establezcas juicio en contra de tu hermano? ¿Quién te haces a ti mismo? ¿Te haces juez por ti mismo? En otras palabras. Ahora, ¿de dónde proviene todo justo juicio? Romanos 2:12. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. La ley es la que realmente está establecida como fuente de donde proviene todo justo juicio. Viene Satanás a tentar a Jesús. 40 días, 40 noches sin probar alimento, sin beber agua, en un desierto. Ese fue un ayuno sobrenatural. Y Satanás le dice, mira esas piedras. Las piedras del Tunjo, maravillosas. Si eres hijo de Dios, di que esas piedras se conviertan en pan. Con el hambre que tienes, estoy seguro que te comerías una de esas. Si eres hijo de Dios. ¿Cómo venció Jesús? Escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Perdón, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Vuelve y lo tienta y Jesús vuelve a decir, escrito está. Vuelve y lo tienta y Jesús vuelve a decir, escrito está. La fuente de donde emana fundamentalmente todo justo juicio es de la palabra de Dios. La palabra de Dios es eterna, es respirada por Dios y no puede ser contradicha. Ella es la que establece verdaderamente el juicio. Por la ley serán juzgados. Ahora, acá también la escritura dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en él, estamos en Colosenses capítulo 2, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En Cristo habita corporalmente toda plenitud de Dios. Y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza sobre todo principado y potestad. ¿Quién dice la Biblia que es autoridad sobre cualquier otra autoridad? Jesús es la máxima autoridad del universo. El verso 14 dice el verso 10, perdón, dice que nosotros estamos completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él, en Cristo, también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Es decir, cuando Cristo tenía 8 días de nacido, que fue llevado a ser circuncidado,
su circuncisión fue también tu circuncisión y la mía. Verso 12, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Cuando Cristo se bautiza, su obediencia pasa a ser también nuestra obediencia, su bendición, nuestra bendición. El salir de las aguas habla de la resurrección y también nosotros resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Todos en el griego original significa todos. Todos son todos. Todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. La máxima autoridad del universo es Jesucristo mismo. Él es tu abogado o Él es tu juez. Por tus palabras vas a ser justificado o por tus palabras vas a ser condenado. Lo que nos está permitido, atención, por tanto nadie os juzgue. Estos son los dos versículos que siguen después de lo que acabamos de leer en Colosenses 2. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os juzgue. Si están celebrando la fiesta de los tabernáculos, si están celebrando la Pascua, si están celebrando la fiesta de Pentecostés, la fiesta de las trompetas, lo que sea, si están en día de reposo, en luna nueva, por comida o por bebida, dice, todo eso es sombra de lo que había de venir o de lo que ha de venir. Pero el cuerpo, que es la iglesia, tú y yo como miembros del cuerpo de Cristo, dice, el cuerpo es de Cristo. La iglesia es la novia del Cordero. El cuerpo es de Cristo. Ahora, quiero terminar este espacio hablándoles acerca de la única excepción de la cual la Escritura nos habla a nosotros respecto de el juicio. ¿Ok? Tres clases de hombres. El verso 14 menciona el hombre natural, que es el hombre sin Cristo. Dos. Verso 15, en cambio el espiritual, el hombre espiritual. Y capítulo 3, aquí estamos en Primera de Corintios capítulo 2, versos 14 al 16. Y entramos en el capítulo 3, verso 1, el hombre carnal. Vamos a mirar a estos tres personajes y vamos a mirar la excepción que la Escritura nos da respecto del juicio. Primera de Corintios 2:14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, lo primero que establece es al hombre sin Cristo. Tú y yo, algún día de nuestra vida, fuimos ese hombre natural. No entendíamos las cosas del Espíritu, no entendíamos por qué la gente que amaba y servía a Dios con pasión lo hacía. No entendíamos, para nosotros era una total locura. Romanos 1:18, Pablo dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, más a nosotros. Eso es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. La palabra de la cruz es locura a los que se pierden. El hombre natural
no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Para él son locuras, esto es una locura. ¿Qué hace un muchacho tan joven como tú? A mí me decían, ¿qué hace un hombre a los 14 años pensando en Dios? Eso hágalo cuando ya esté viejito, cuando esté a punto de morirse. Reconcíliese con Dios y después tanta la necesidad y listo, chao, pero viva la vida. Nadie le va a quitar lo comido, lo bailado, eh, lo comido, lo tomado, lo bailado, no sé qué es lo que le dicen a uno más. Y yo simplemente decía, este pobre loco no entiende, no tiene ni una pequeña idea de la razón por la cual me determiné por Jesucristo y voy hasta el fin de mis días sirviendo y amando a Jesús. No entiende, el hombre natural no entiende, no percibe las cosas espirituales. Dice, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Él está muerto espiritualmente. Como está muerto espiritualmente, no percibe absolutamente nada de aquello que tiene que ver con el Espíritu de Dios. Capítulo 3, verso primero. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Yo soy de Aníbal, yo soy de Mauricio, ¿no sois carnales? Y Pablo continúa diciendo, ¿está dividido Cristo? ¿Murió Pablo por vosotros? ¿Qué somos nosotros? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Pero el que realmente dio su sangre es Cristo. Somos de Cristo, punto. No hay más posibilidad de nada. Es a Cristo al que apunta toda gloria y todo reconocimiento. Entonces habla del hombre natural y habla del hombre carnal. El carnal es el que es un bebé espiritual, es un niño en Cristo. Solamente toma leche. No lee la Biblia por sí mismo, no la entiende todavía, después de tantos años. El escritor de Hebreos en el capítulo 5, verso 14, dice, después de tanto tiempo tenéis necesidad nuevamente de que se os vuelva a enseñar los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Vosotros debíais ya ser maestros de la palabra, pero tenéis necesidad de leche. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Ahí es donde quiero entrar al verso 15. Ya sabemos cuál es el hombre natural, el hombre sin Cristo. El hombre carnal es el que no ha crecido, es un bebé espiritual. No domina la Biblia, no la conoce, todavía está viviendo tibiamente su fe en Jesucristo. Pero vamos a mirar al tercer tipo de hombre, verso 15. En cambio, el espiritual hace algo, juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Uf, wow, qué tronco de palabra poderosa. El hombre espiritual juzga todas las cosas. El apóstol Pablo escribe y nos dice, escudriñadlo todo, retened lo bueno, desechemos lo malo. Eso es lo que hace una persona madura. No teme escudriñarlo todo. Ay, no, es que de pronto yo me contamino, de pronto esto me desvía. No, papito, si usted tiene raíz, usted tiene raíz y el árbol no se le va a caer. Así que hágale pues. Entonces lo que dice acá es que el hombre espiritual juzga todas las cosas. Jesucristo, por ejemplo, decía, por
sus frutos los conoceréis. ¿Sabes qué hace el hombre espiritual? Observa detalladamente. El hombre espiritual escucha el doble de lo que habla, porque anatómicamente él sabe que ese es el diseño de Dios. No dice cosas de manera innecesaria, no busca protagonismo, no busca agradar a los hombres. Gálatas 1:10. Porque si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. El hombre espiritual se acerca para juzgar todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. ¿A quién juzga el hombre espiritual? No a los seres humanos, no a los hombres, no a las mujeres, no a los ancianos, no a los niños, no a su papá, no a su mamá, no. El hombre espiritual juzga todas las cosas. ¿Mm? Juzgamos las cosas, pero él no es juzgado de nadie. No juzguéis y no seréis juzgados. Acá el hombre está juzgando todas las cosas, pero no está emitiendo juicio en contra de nadie, injustamente. Juzga las cosas, juzga los hechos, pero no está juzgando al que cometió tal hecho. Por eso esa salvedad en la palabra de Dios es poderosa. Y el verso 16 remata con moño de oro, porque, y hace una pregunta, dos preguntas. ¿Quién conoció la mente del Señor? Isaías 55, verso 6 dice, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis pensamientos, más altos que vuestros pensamientos y mis caminos más altos que vuestros caminos. Ahora pregunta acá el apóstol Pablo, ¿quién conoció la mente del Señor? Uf, solamente esa pregunta está para que se nos arme un nudo en la cabeza. ¿Realmente hay alguien que pueda conocer la mente del Señor? El profeta decía, dirá el tiesto de barro a su hacedor, al alfarero, ¿por qué me haces así? Imagínense. El tiesto de barro diciéndole al que lo está formando, ¿por qué me estás haciendo vasija? Yo quería ser pocillo. Mm, mm. Quería ser un chorote. La vasija es para ser vasija, punto, papito. Ojalá las llenen de harto aceite, aceite puro de olivas machacadas. Otra pregunta, ¿quién le instruirá? ¿Quién puede instruir la mente del Señor? Y atención, más nosotros, el hombre espiritual, aquel que ha alcanzado madurez, más nosotros tenemos la mente de Cristo. Por eso, note usted, Jesucristo está enseñando, esto es Juan capítulo 8, él está enseñando y se agolpa toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Los religiosos ven eso y se llenan de celo. Oiga, siempre que yo predico son 4 gatos y ahora viene este man a predicar y toda la ciudad le viene a oír. Eso no puede ser posible. Tenemos que estropear esta cuestión de alguna forma. Jesús está enseñando. Yo siempre he creído que la voz del Señor es una voz muy potente, una voz que retumba, que suena poderosamente. Y Jesús viene y está enseñando y de repente se empieza a escuchar una gran algarabía. Los religiosos, los ancianos, la gente de reputación, los santos entre los santos, vienen empujando a una mujer, abran paso, y ponen a la mujer allí delante de Jesús. La mujer está a medio vestir, mejor dicho. Avergonzada, fue sorprendida en un pecado de adulterio. Y le dicen al Señor, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley Moisés nos ordenó apedrear a tales mujeres. Y cada uno con su ropa. ¿Tú pues qué dices? Lo que tú digas haremos. Si dices que sí, listo, papito. Si dices que no, no.
Todo el pueblo callado, haciendo silencio. ¿Cómo creen ustedes que se sentía la mujer? Yo estoy convencido de que esa mujer no levantaba la cabeza del piso, abochornada, avergonzada hasta lo sumo. La sorprendieron en adulterio. Mi pregunta es, ¿dónde estaba el hombre con el que estaba adulterando? Que no era su marido. ¿Dónde estaba? Porque la ley no dice las mujeres serán apedreadas, las adúlteras serán apedreadas. No dice eso. Dice el adúltero y la adúltera indefectiblemente morirán. ¿Saben qué hace Jesús? Cierra la boquita, se agacha al piso y escribe con el dedo en tierra. Yo he escuchado en 45 años de vida cristiana pastores predicando acerca de ¿y qué fue lo que Jesús escribió? Yo creo que Jesús escribió esto o aquello, o escribió el mandamiento, no cometerás adulterio. Yo no tengo ni idea, o sea, pero yo he escuchado prédicas de pastores que han dicho qué fue lo que Jesús escribió con el dedo en tierra. A mí la Biblia no me dice, la Biblia no le da relevancia a eso. Le da relevancia a la actitud que tomó Jesús. Y esa fue una actitud prácticamente como de ignorarlos. Ellos quedan confundidos y dice que insistieron en preguntarle, maestro, ¿tú pues qué dices? Jesús se pone en pie y lo primero que dice es, el que de vosotros esté limpio de pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Y vuelve y se agacha el Señor y sigue escribiendo en tierra. De manera muy interesante, el escritor bíblico dice, y ellos, acusados por su conciencia, empezaron a salir desde los más viejos hasta los postreros. El mayor de ellos, sintiendo el peso de sus pecados, dijo, tengo algo que hacer, ya vengo muchachos. Salió, el otro dijo, yo te acompaño. Y ahí empezaron a salir en fila. Dice, y quedó solo Jesús y la mujer. Jesús se incorpora, mira a la joven y le dice, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿A quién estaban acusando? A la mujer. ¿A quién estaban juzgando? A la mujer. ¿Dónde están los que te juzgaban? ¿Dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? La mujer dice, ninguno, Señor. Atención, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Una pregunta. ¿Creen ustedes que esa mujer salió de ese lugar queriendo volver a cometer adulterio? Y todo el pueblo estaba presente como testigo. Yo creo que no se escuchaba la respiración de nadie, pero por allá de pronto cada uno de ellos sentía el bombeo de su corazón en sus propios oídos. Vieron toda la jugada, toda la cuestión, el encuentro de Jesús con estos religiosos, la manera como juzga, porque es que Jesús no dijo que no apedrearan, les dijo, el que de ustedes esté sin pecado, arroje la piedra contra ella. Acá me dice la escritura, el espiritual juzga todas las cosas. Él no es juzgado de nada. ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Una mente perdonadora, una mente que discierne la verdad del error, una mente que conoce la revelación y recibe la revelación de Dios. Así que la única excepción que la escritura nos hace a ti y a mí es precisamente que juzguemos todas las cosas, pero cuando la Biblia nos habla de eso, nos está diciendo de juzgar realmente las cosas, no a las personas. Llamemos pecado a lo que es pecado, pero no juzguemos
al que cometió pecado, porque se equivocó. La medida que tú utilices es la medida que Dios va a utilizar también contigo. Esa es la regla de oro. De la manera como te gustaría ser tratado por los hombres, trata a los demás. Es la misma medida para todos. Bueno, caballeros, ha llegado el momento de el postre. Cada uno de ustedes me va a contar con qué te quedas. ¿Con qué te quedas? Empecemos por orden de llegada. Mike, ¿con qué te quedas? Buenas noches a todos. Bueno, me venía a la mente bastante fuerte que las últimas veces he pensado en que la línea es muy delgada en todo, absolutamente en todo, según la medida de nuestro Señor. Ujú. Tal cual hay como la mujer, es una línea súper delgada incluso para el momento del juicio, pero lo que me llamaba la atención es